El aire de Zavodsk sabía a metal y a desesperanza. Un invierno prematuro había teñido de gris la ciudad industrial y la nieve sucia se acumulaba en los alféizares de los monótonos bloques de apartamentos de la era soviética. Sobre todo ello, como un dios implacable, se alzaba la fábrica metalúrgica Aurora Roja, sus chimeneas escupiendo un humo negruzco que se fundía con el cielo plomizo. La fábrica era el corazón y la tumba de Zavodsk, la única fuente de empleo estable y la cuna de una resignación que se respiraba en cada rincón. Anya Petrova conocía bien ese sabor. A sus 23 años, su vida era una rutina de turnos agotadores en la Aurora Roja, el estruendo constante de la maquinaria como banda sonora de sus días. Pequeña, de piel olivácea clara y cabello oscuro y lacio recogido en una sencilla coleta, sus grandes ojos oscuros observaban el mundo con una cautela aprendida. Una diminuta cicatriz, casi invisible sobre su ceja izquierda, era el recuerdo de un accidente menor en la línea de ensamblaje, uno de tantos que la fábrica prefería olvidar. Su única luz era Elena Rostova, una compañera de trabajo un par de años mayor, cuyo optimismo ingenuo contrastaba con la dureza del entorno. Solían compartir sus escasos descansos y sus aún más escasos sueños. «Algún día saldremos de Zavodsk, Anya», susurró Elena una tarde, mientras compartían un té aguado en el gélido comedor. «Verás, iremos a San Petersburgo o quizás a Moscú, lejos del hollín y del miedo». Anya sonrió débilmente. El miedo era un compañero constante en Zavodsk, especialmente el miedo a Víctor Volkov, el dueño de la Aurora Roja. Un hombre de unos 50 años, alto, de cabello rubio ceniza, peinado impecablemente hacia atrás y ojos de un azul gélido que parecían atravesar el alma. Se le veía poco, siempre distante, envuelto en trajes caros y una elegancia depredadora. Su imagen de filántropo local apenas ocultaba los susurros sobre su crueldad, sobre el río Volchia, que bajaba cada vez más oscuro y pestilente por los vertidos de la fábrica, y sobre las condiciones de trabajo que bordeaban lo criminal. Una semana después, el sueño de Elena se hizo añicos. Un nuevo protocolo de seguridad implementado para acelerar la producción en su sección fue ignorado. Un estruendo metálico, gritos ahogados y luego el silencio. Elena quedó atrapada bajo una prensa defectuosa. La fábrica actuó con la celeridad de quien tiene práctica en encubrir. Se culpó a la propia Elena por imprudencia. Los pocos testigos fueron intimidados o comprados con bonos extra. La familia de Elena, unos parientes lejanos en una aldea remota, apenas recibió una notificación escueta y ninguna compensación. Anya vio cómo el cuerpo de su amiga era retirado, cubierto por una lona gris. Vio la indiferencia en los ojos del supervisor, la prisa por limpiar la sangre y reanudar la producción. Esa noche, en su diminuto apartamento, el dolor se transformó en una rabia fría y afilada. La apatía de los demás, el miedo que sellaba a los labios, la aislaron aún más. Pero algo se había roto en ella, algo más que la amistad. Era la última gota de resignación. No podía dejarlo así. La justicia para Elena no vendría de un sistema que Volkov tenía en el bolsillo. Tendría que buscarla ella misma. Comenzó con sigilo, sus movimientos tan discretos como su presencia habitual. Observaba, escuchaba. Durante los cambios de turno o las pausas para el almuerzo, sus ojos escudriñaban los tablones de anuncios, las papeleras de las oficinas de los supervisores. Conocía los rincones olvidados de la Aurora Roja, los pasillos de servicio apenas iluminados, los almacenes donde el polvo lo cubría todo. Con su viejo teléfono de cámara mediocre empezó a tomar fotografías. Bidones sin etiquetar apilados en un patio trasero, manchas sospechosas cerca de las tuberías de desagüe que daban al río Volcha, documentos arrugados que hablaban de incidentes menores y soluciones internas. Algunos compañeros, los más antiguos, los que habían visto demasiado, empezaron a confiarle susurros. Historias de otros accidentes, de enfermedades respiratorias que se llevaban a los trabajadores demasiado jóvenes, de inspecciones de seguridad que eran una farsa. Cada confidencia era un pequeño fragmento de un rompecabezas aterrador. La presión no tardó en llegar. Boris, el jefe de seguridad de Volkov, un hombre corpulento con cara de pocos amigos y puños como martillos, pareció notar su curiosidad. Las miradas se hicieron más insistentes, los interrogatorios velados más frecuentes. «¿Algún problema, Petrova? Pareces distraída últimamente». Anya respondía con monosílabos, bajando la mirada, intentando parecer tan insignificante como siempre. Pero el miedo, antes una sombra, ahora era una presencia helada en su nuca.
Se sentía acorralada. Las pruebas que tenía eran fragmentarias, circunstanciales. Necesitaba ayuda, alguien que supiera cómo darles sentido, cómo usarlas. Recordó a Mikhail Sokolov, antaño un periodista de investigación respetado en Zavodsk, conocido por sus artículos combativos. Ahora era una sombra de sí mismo, un hombre envejecido prematuramente, con el cinismo grabado en las arrugas y el aliento a vodka barato. Lo encontró en una pequeña y oscura taberna cerca del mercado, encorvado sobre un vaso. El primer encuentro fue un desastre. Mikhail la escuchó con una media sonrisa burlona, sus ojos inyectados en sangre apenas enfocándola. ¿Crees que una niña con un teléfono viejo y un viejo borracho pueden derribar a Víctor Volkov? Estás loca. ¿O eres la única cuerda aquí? Lárgate, muchacha, antes de que te metas en problemas serios. Anya no se rindió. Volvió al día siguiente y al otro. Le mostró las fotos, le repitió los testimonios. Le habló de Elena. Poco a poco una chispa pareció reavivarse en los ojos apagados de Mikhail. Quizás vio en la determinación desesperada de Anya un eco de su propio idealismo perdido. Quizás simplemente estaba harto de tener miedo. Está bien, Petrova, dijo finalmente, su voz ronca. Veremos qué tienes. Pero que sepas que nos estamos metiendo en la boca del lobo, y Volkov tiene dientes muy largos. Con la guía de Mikhail, la investigación cobró nueva forma. Él sabía a quién preguntar, cómo interpretar los documentos oficiales, dónde buscar las grietas en la fachada de Volkov. Descubrieron que los accidentes no eran casuales, sino el resultado de una negligencia sistemática para reducir costes. La contaminación del río Volcha era aún peor de lo que Anya imaginaba. Vertidos nocturnos de productos químicos altamente tóxicos, directamente desde la fábrica, con la connivencia de inspectores municipales sobornados. Familias enteras en los barrios bajos, río abajo, enfermaban en silencio. Mikhail desempolvó viejos contactos, algunos en ciudades más grandes, periodistas que aún recordaban su trabajo. Anya, por su parte, se volvió más audaz. Una noche, aprovechando un fallo en el sistema de seguridad que ella misma había observado durante semanas, logró colarse en una oficina de administración de nivel medio. El corazón le martilleaba en el pecho mientras buscaba en los archivos de un ordenador. Encontró correos electrónicos comprometedores, órdenes directas de ignorar protocolos de seguridad e incluso un borrador de un plan para optimizar la gestión de residuos, que no era más que un eufemismo para el vertido ilegal. Copió todo en una pequeña memoria USB que llevaba oculta. Volkov no era estúpido. Las preguntas de Mikhail a ciertos funcionarios, la creciente inquietud entre algunos supervisores y quizás un soplo de Boris le alertaron. Supo que la obrera insignificante y el periodista acabado eran una amenaza real. La respuesta fue brutal. Una noche, al volver a su apartamento, Anya lo encontró registrado y destrozado. Un mensaje claro. No tocaron nada de valor, solo sembraron el caos y el miedo. A Mikhail le fue peor. 2 matones de Boris lo esperaron a la salida de la taberna y le dieron una paliza que lo dejó maltrecho y con varias costillas rotas. Una advertencia de parte del señor Volkov le susurraron antes de desaparecer. Anya encontró a Mikhail al día siguiente, magullado pero con una nueva y sombría determinación en sus ojos. «Tienen miedo, Petrova», dijo con dificultad, una sonrisa torcida dibujándose en sus labios hinchados. «Saben que tenemos algo. Ahora más que nunca, no podemos detenernos». El miedo de Anya era un nudo en el estómago, pero la visión de Mikhail, su aliado golpeado por su causa, solidificó su resolución. Ya no había vuelta atrás. Tenían un dossier completo, pruebas que pintaban un cuadro demoledor de la corrupción y criminalidad de Volkov, fotografías, documentos internos, testimonios grabados con dificultad, análisis de muestras de agua del río Volcha, que Mikhail había conseguido enviar a un laboratorio independiente a través de un antiguo contacto. Pero ningún medio de comunicación en Zavodsk, ni siquiera en la capital regional, se atrevía a tocar la historia. El nombre de Volkov era sinónimo de poder y represalias. «Necesitamos ir más arriba», dijo Mikhail, con la voz todavía áspera por el dolor. «Tengo un contacto. Un antiguo colega que ahora trabaja para una agencia de noticias internacional en Moscú. Es arriesgado, pero es nuestra única oportunidad». Acordaron un método para enviar los archivos digitales de forma segura. Anya había hecho varias copias de la memoria USB, escondiéndolas en lugares que solo ella conocía dentro de la laberíntica Aurora Roja. Pero el tiempo se agotaba. Boris y sus hombres intensificaron la vigilancia.
Seguían cada uno de sus movimientos. Anya sentía sus ojos clavados en su espalda constantemente. La noche en que planeaban enviar la información, todo se precipitó. Boris, actuando bajo órdenes directas de un Volkov cada vez más nervioso, decidió que era hora de terminar con el problema de raíz. Iban a por ellos, a por las pruebas y a silenciarlos para siempre. «Vienen por nosotros, Anya», jadeó Mikhail por teléfono, su voz cargada de urgencia. «Estoy en el viejo almacén cerca del muelle. Intenta llegar. Desde aquí puedo enviar los archivos si me das tiempo». Anya corrió por las calles oscuras y heladas de Zavodsk, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Conocía el almacén, un lugar abandonado que Mikhail usaba a veces para encuentros discretos. Cuando llegó, vio las luces de un coche oscuro acercándose, los hombres de Boris. «Mikhail, envía los archivos ahora», gritó mientras entraba al decrépito edificio. Mikhail estaba encorvado sobre un viejo ordenador portátil, sus dedos tecleando con torpeza febril. Casi está». Se oyeron pasos pesados fuera. Anya miró a su alrededor, desesperada. Vio una pila de bidones de disolvente inflamable en un rincón, olvidados allí desde hacía años. Y cerca, una caja de bengalas de emergencia, probablemente de algún barco. «Mikhail, cuando te diga, sal por la puerta trasera, corre hacia el río», ordenó, su voz sorprendentemente firme. Mientras Boris y dos de sus matones irrumpían por la puerta principal, Anya encendió una bengala y la arrojó hacia los bidones. La explosión no fue enorme, pero sí lo suficientemente ruidosa y llamativa como para crear una llamarada cegadora y una densa humareda. «¡Ahora, Mikhail! ¡Ahora!», gritó Anya, aprovechando la confusión. Vio a Mikhail escabullirse por una puerta lateral mientras los hombres de Boris tosían y maldecían entre el humo. Anya no esperó. Sabía que no podía enfrentarlos. Su única arma era el conocimiento del terreno. Se deslizó entre las sombras hacia el laberinto de la zona industrial que rodeaba la aurora roja. Boris, enfurecido, la vio huir. «¡Tras ella! ¡Quiero ese USB!». La persecución fue una pesadilla de sombras y ecos metálicos. Anya corría, sus pulmones ardiendo por el aire gélido, el miedo impulsándola. Conocía cada callejón, cada atajo, cada valla rota. Usó ese conocimiento para evadirlos, para ganar unos segundos preciosos. Llegó a una sección de la fábrica que estaba en desuso, un amasijo de maquinaria oxidada y pasarelas inestables. Oyó a Boris y a sus hombres acercándose. No tenía escapatoria. Entonces recordó algo. Una vieja válvula de vapor que, según los trabajadores más antiguos, si se manipulaba incorrectamente, liberaba una nube densa y caliente, no letal, pero sí lo suficientemente desorientadora. Con manos temblorosas, mientras oía los pasos cada vez más cerca, giró la válvula. Un silbido ensordecedor llenó el aire, seguido de una nube opaca de vapor que lo envolvió todo. Anya se agachó, conteniendo la respiración, y se deslizó por debajo de una cinta transportadora oxidada justo cuando Boris entraba en la nube, gritando de frustración. No sabía si Mikhail había logrado escapar o enviar los archivos. Solo sabía que ella había sobrevivido por ahora, y que había hecho todo lo que estaba en su mano. Se acurrucó en la oscuridad, temblando de frío y de agotamiento, esperando el amanecer o el final. El amanecer sobre Zavodsk llegó teñido, no solo por el humo habitual de la aurora roja, sino por una luz diferente, la de la verdad expuesta. Los archivos enviados por Mikhail, justo antes de que tuviera que huir y esconderse él también, habían llegado a su destino. La agencia de noticias internacional, tras verificar la autenticidad de las pruebas, lanzó la historia. Fue una bomba. Las imágenes de los vertidos, los documentos internos firmados, los testimonios anónimos pero desgarradores, todo ello pintaba un retrato irrefutable de Víctor Volkov, no como el benefactor de Zavodsk, sino como un criminal despiadado que había construido su imperio sobre la salud y las vidas de sus trabajadores y la destrucción del medio ambiente. El escándalo fue mayúsculo. Las autoridades locales, cómplices o temerosas, intentaron minimizarlo, pero la presión mediática nacional e internacional era demasiado fuerte. En pocos días, un equipo de investigadores federales llegó desde Moscú, superando la jurisdicción de los corruptos funcionarios de Zavodsk. Víctor Volkov fue arrestado en su opulenta dacha dorada, su fachada de fría elegancia hecha añicos mientras los agentes lo esposaban. Su rostro, normalmente impasible, mostraba por primera vez una mezcla de incredulidad y furia contenida. Boris y sus principales secuaces fueron detenidos poco después.
La Aurora Roja fue clausurada temporalmente, pendiente de una investigación exhaustiva. Mikhail Sokolov, que había permanecido oculto, emergió como un héroe improbable. Herido, pero con la dignidad restaurada, sus palabras, antes ahogadas por el alcohol y el cinismo, ahora eran escuchadas con atención. Contó la historia de Anya, de su valentía silenciosa. Anya fue encontrada por los investigadores federales escondida todavía en un rincón de la fábrica, exhausta pero ilesa. Al principio temió ser acusada de algo, de sabotaje quizás. Pero los agentes de Moscú no estaban interesados en una obrera que había activado una válvula de vapor. Estaban interesados en el hombre que había envenenado una ciudad. Su vida en Zavodsk cambió para siempre. Algunos la miraban con admiración, otros con recelo, temiendo las consecuencias del colapso de la principal fuente de empleo. Perdió su trabajo, por supuesto, pero había ganado algo mucho más valioso: su voz, su fuerza. La ciudad de Zavodsk